Obviamente que la religión monoteísta debe, ¿cómo decirlo?, hablar de otras cosas, pero esto es lo que está escrito. Esto es lo que está escrito. Y es lo que les decía al inicio, que tengo el trabajo más estúpido del mundo. Leo lo que está escrito. Después de lo cual se explican un montón de cosas que cajan a la perfección. Pero por favor, después de que cada uno tenga la fe de primero ver. Pero en el momento en el que uno hace la elección, aunque sea una elección de fe, por lo menos hay que saber lo que está escrito. Está escrito que Pablo dice que los dioses son muchos, que se pueden hospedar a los ángeles sin saber que uno está hospedando a los ángeles. Está escrito que omnipotente no significa omnipotente. Está escrito que no se habla de creación, no se habla de pecado original, no se habla de eso. Después está lo que se cuenta, la interpretación. Pero cuando escuchamos eso que están contando, si leemos la Biblia, por lo menos vamos a saber qué es lo que está escrito, porque de otra forma vamos a escuchar solamente la explicación. Es por esto que yo digo que es fundamental, muy a menudo en mi página de Facebook aparece alguien comentando, encuentro comentarios y dice, no lean los libros de Viglino. Yo en vez de eso digo, lean los libros de los teólogos, léanlos, pero así como también los tienen que hacer con los míos, léanlos con la Biblia al lado. Hagan lo mismo con los míos, con los mismos lo mismo. Agarren un libro mío y tengan la Biblia al lado de la misma manera, ya está. Lo mismo como yo, cito un versículo, ustedes verán, búsquenlo en la Biblia, pero hagan lo mismo con los libros de los teólogos, y después de los cuales ustedes elijan. Pero lo importante es que cuando se lea una explicación, no es casualidad que yo en mis libros pongo el versículo en hebreo con su traducción, pero después, repito, vayan y verifiquen, no se confíen. Pero háganlo también con los libros de teología, porque de otra manera uno corre el riesgo de leer la explicación sin saber qué es lo que está escrito verdaderamente en el texto sobre lo cual la explicación fue elaborada. Eso es un gran error, pero no se aplica solamente a la Biblia. O sea, si yo leo la interpretación de Pinocho, así que nada tendría que leer de Pinocho. Y después de eso, recién leer las explicaciones, ya saben de que Pinocho hay miles de explicaciones psicoanalíticas, psicológicas, religiosas, pedagógicas, etcétera. Pero si nunca leí Pinocho, es inútil que lea los libros escritos sobre Pinocho. O en todo caso, cuando lea los libros de Pinocho, tendré una copia de Pinocho al lado y cuando citen el pasaje puedo ir y lo leo. Hagamos lo mismo con la Biblia. Porque en la Biblia están escritas estas cosas que estamos viendo ahora. ¿Entienden? De otra forma, repito, vamos a escuchar solamente las explicaciones. Y las explicaciones están muy a menudo, obviamente, pero muy bien construidas. Está a tal punto bien construida que se escribe muy a menudo como si la Biblia no existiera. Porque le dije al principio, lea la Biblia y cuando encuentren el pasaje que se ha afirmado, documentado, que habla del amor de Dios por la humanidad, atención, no por Israel, sino por la humanidad, por favor, muéstrenmelo. Cuando hablan de la humanidad, es decir, Dios diciendo que ama a toda la humanidad, si la encuentran, por favor, me lo muestran. Porque yo, la verdad, hasta ahora no lo he encontrado. ¿El problema cuál es? Es que uno de los problemas es este. Si ustedes quieren probar de leer la Biblia en una forma que les ayude a entenderla un poco más, lea la Biblia que tiene en su casa basándose en esta regla. Cuando encuentren escrito la palabra Dios, Dio en italiano, lo descartan y no le pongan atención a ninguna de las traducciones, solamente pónganle la palabra que usaron en el original, es decir, Elohim. Se pregunta qué es lo que quieren decir, no se lo pregunte porque en este momento nadie sabe en el mundo qué quiere decir esa palabra. Se trata de una traducción común que digan que algo que tiene que ser explicado, cuando la verdad nadie sabe su significado. Pero como la Biblia debe hablar de Dios, entonces bueno, la exégesis teológica, los teólogos necesitaron traducir a Elohim como Dios. Pero no. Entonces, cuando encuentren la palabra altísimo y lo descartan, lo cambian por la palabra en hebreo Elión, que en hebreo significa el que está por encima. Cuando encuentren la palabra Señor, porque está siempre así, o eterno, Señor o eterno, lo reemplazan por Yahweh,
que es exactamente la palabra que está en la Biblia. Cada vez que en italiano o en español aparece el Señor o Eterno, aunque estas sean dos traducciones, no tienen nada que ver, no estaba en el original, porque eventualmente posibles significados de nombre, el cual nadie sabe cuál es. Por lo tanto, para evitarnos problemas, como los rabinos pongan Yahweh, han puesto algunas hipótesis de que Yahweh sea, por ejemplo, una transposición de la exclamación, también de la pronunciación cuando venían, ahí viene, o wow, o vaya, ¿lo van entendiendo? Lo escribieron esto los rabinos, es decir, el nombre vendría siendo como una omatopeya de la llegada de Yahweh. Ok, pero si ustedes hacen esta sustitución acá, que significa sustituir las traducciones, lo digo así tranquilamente, fantasioso, por las palabras originales, es decir, no hacemos ninguna traducción, y respetamos el texto tal como está, ustedes van a tener una sensación inmediata que cuando lean de esta forma original van a encontrar que Dios hizo esto, el Altísimo hizo esto otro, Yahweh hizo esto otro, el Eterno esto. Entonces va a dar la impresión, la sensación que siempre Él y no. Si ustedes leen la Biblia rápidamente entenderán. Y lo van a entender rápidamente porque cuando los autores bíblicos usaban estas palabras se referían a identidades diferentes. Lo van a entender inmediatamente, sin necesidad de traducir nada. Porque si lo empiezan a traducir, no lo van a descubrir, no lo traduzcan por lo tanto. Van a entender que el león, este de acá, es el jefe de muchos como lo de Yahvé, y era uno de los Elohim. Y se va a entender perfectamente. Clarísimamente. Porque si por ejemplo leen Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo, lo cambiaremos por Elión, cuando Elión dio a las naciones su herencia, cuando dividía a los hijos de hombres, fijó la frontera de los pueblos. Pero la parte de Yahweh es su pueblo, Jacob es su herencia. Es decir, cuando Elión dividió, a él, a Yahweh, le tocó a Jacob. ¿Entienden? Versículo 12 dice, Yahweh, él solo lo condujo. No había con él ningún Elohim extranjero. Hagan esta sustitución que les digo y lo van a entender así de todo de una vez de golpe. Cuando el jefe hace las divisiones, a él, a le tocó esa familia. Y él dice, estos me los guardo para mí. Y con él no había ningún Elohim extranjero, es decir, otros dioses. Es simple. Está clarísimo que fue una división de bienes, de territorios. Está clarísimo. El jefe, el grupo, uno de los grupos. Y como la Biblia se ocupa de estos, de Yahweh, se ocupa de estos, de Jacob, se dice a quién. Mejor dicho, se dice que le fue asignado al sujeto Yahvé y a Jacob. Y después dice que lo hizo todo a él solo. Esta historia de acá de la división ya lo contaba. Tienen que saberlo en el Critón, como dice incluso que él es el jefe. O sea, estos se dividieron y se repartieron los pueblos. Y Platón dice que en algunos casos algunos de ellos gobernaban de a dos. Por afinidad entre ellos, ¿cómo decirlo? Por objetivos comunes. Así que algunos de ellos gobernaban, como por ejemplo Atenas y Efeso. Los que heredaron esos pueblos gobernaban juntos. Y en la Biblia se dice que en vez de esos, él gobernó estos de acá. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Eso está escrito acá, solamente tienen que hacer la sustitución al original cuando Israel, como dije al principio, no hacía otra cosa que combatir contra los otros pueblos. Atención, cuando lea la Biblia van a entender que los pueblos con los que combatía Israel eran sus primos y sobrinos. Primos, tíos y sobrinos. Verán que Israel ni siquiera soñó combatir contra los egipcios, o contra los asirios, o contra los babilonios. Porque Yahvé no puede ni siquiera imaginar ir a la guerra contra esos pueblos que eran controlados por sus colegas, inmensamente más poderosos que él. Él iba a la guerra contra su familia de su mismo nivel, pertenecían a la misma familia de Abraham, porque se rapiñaban los territorios entre sí. Y en la familia de Abraham
El padre se llamaba Terá, que tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Abraham tuvo a Isaac y a Jacob, que después fue rebautizado como Israel. Si leemos que a Yahvé le dieron solo los de acá, a él, no a Abraham. Lo acabamos de leer, solo a Jacob, que es la herencia de Yahvé, los que fueron entregados a Yahvé, no a Abraham, a Jacob, que ni siquiera a toda la familia de Abraham, solamente a estos de acá. Harán tuvo un hijo llamado Lot, que aparece en la historia de Sodoma y Gomorra. Después, si tenemos tiempo, hablamos de eso. De él desciende de Lot los moabitas y los amonitas. Ya saben que Jacob tenía a su hermano que se llamaba Esaú y que desciende los edomitas y los amalequitas. Los amalequitas son los que mencionaba al principio cuando Saúl tenía que exterminarlos a todos, pero los castigan por dejarlo con vida a su rey. Así que estos de acá eran descendientes directos, los hermanos gemelos de Jacob. ¿Entiende contra quienes combatían? Y después los otros a exterminar eran los madianitas, descendientes directos de Abraham por medio de su mujer Keturá. O sea que estos son los enemigos de Israel, todos familiares cercanos, todos pertenecientes a la misma familia de Abraham. Dallas y Dinastia, Severas Televisa de los 80, ninguna diferencia, léanlo, léanlo. Estos eran los Elohim bíblicos, que van a ser Dios. Eran todos iguales, o sea, no es que Yahvé haya sido peor comparado con los otros, todos querían lo mismo. Todos querían lo mismo. Cuando en una de estas batallas contra los madianitas, descendientes directos de Abraham, que acá es definida como la guerra santa contra los madianitas, que era la guerra de exterminio contra los madianitas, y le decían, bueno, guerra santa. En cambio la de Isis, no, la de Isis sí, pero esta de acá sí es guerra santa, es santa. Tienen la misma raíz, así que vuelven. Números 31. Lo digo siempre para que ustedes lo puedan verificar y buscar. Números 31, 14. Moisés, por eso es que les digo, si leen los mismos libros, tengan cerca una Biblia para relatar. Moisés se enojó con el comandante del ejército, jefe de miles y de cientos, que volvían a esa expedición de guerra, y Moisés les dijo, ¿dejaron con vida a todas las mujeres? O sea, ¿se olvidaron de cuál era la orden? ¿Dejaron con vida a todas las mujeres? Se enojó. Dejaron con vida a todas las mujeres. Entonces hace esto, versículo 17. Maten a todos los varones entre los niños y a toda mujer que se haya unido con un hombre. Es decir, si hay una madre con su hijo, es decir, obviamente estuvo con un hombre, hay que matarla. Maten a los dos. Y todas las muchachas que no se hayan unido con hombres las conservarán con vida para vosotros. Entonces uno dice, bueno, era la guerra. Cuando escuchamos muchachas, pensamos, bueno, son de 18, 25 años, 20 años. El tema es que en hebreo no está escrito así. Mejor piden prestado porque es muy cara. La Biblia publicada por la Guillotina, que trae la traducción interlineal con el hebreo, traducida por el rabino Darío Di Segni. Y la Biblia Pentateuco y Astoret. Y van a encontrar la traducción correcta, tal como está escrito en hebreo. Guarden para ustedes todas las chicas y no se dicen que no se hayan unido con un hombre. No las muchachas. En el último libro de Mondadori, que se terminará de imprimir pronto, hay un extenso capítulo dedicado a este tema, donde está la traducción rabínica, por lo que era lícito tener sexo con las chicas de 3 años y 1 día. Y acá está escrito todas las chicas. En cambio, acá en la Biblia de la Familia dice todas las muchachas, pero bueno, es más pensable. Si agarran la Biblia interlineal hebrea, van a encontrar las chicas. Y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Perdón? Pregunta del público. ¿Coherente con qué? No, acá dice muchachas, ¿eh? Sí, es coherente.
Entiendo en el sentido de que todavía lo hacen, sí. Después, igualmente al final. Así que acá tenemos a Moisés que dice esto de acá. Repartís el botín de la guerra a Dios. ¿Qué cosa le corresponde después de esta campaña militar? 675 ovejas, 72 bueyes, 61 burros y 32 personas vivas. Números 31-40. Y como las únicas personas vivas son las chicas, ¿qué iba a hacer Dios con 32 chicas? Tenía una guardería, un asilo para huérfanos. O las usaba para tener sexo o para quemarlas. Esto es lo que dice acá, Dejen con vida a las chicas. Yo me quedo con 32. Entonces, eso lo dicen todos, incluidos la Biblia, que nosotros fuimos creados para servir y amar a Dios. Es decir, amar y servir a los Elohim. Sí, dígame. Qué noble. Ah, sí, cierto. El trabajo es verdaderamente una condena. También porque en realidad nosotros trabajamos para pagar la energía cuando según algunas leyes de la física esa energía es gratis. Pero si la física a ellos parece que bueno es bueno pagarla, en fin. Hablo de la Biblia. Si la reflexión es esta, después de esto nosotros, como decirlo, seguimos avanzando y seguimos avanzando por nuestra cuenta. Así que nosotros claramente buscamos tratar de entender también por qué probablemente a partir de un cierto punto, incluso por una cuestión numérica, nos volvimos incontrolables. Así que originalmente no fue así, sino para trabajar para ellos, sobre ellos. Y no hay duda, lo dijeron todos. Lo dijeron todas las civilizaciones, fuimos hechos para trabajar como esclavos. Y a decir verdad, continuamos siendo esclavos porque el sistema financiero que nos gobierna es el que está descrito en la Biblia. Sobre eso no hay duda, no cambió ni una sola coma. No le prestarán dinero aún. No pedirán nunca dinero prestado. Ustedes prestarán dinero a otros pueblos. Porque el que presta dinero es el amo y el que recibe préstamos es el esclavo. Solamente hay que mirar alrededor. El sistema financiero que nos gobierna es ese, no hay dudas. Así que seguimos trabajando para producir otros. A través de diferentes sistemas, obviamente ahora tal vez no hagamos los trabajos físicos que relatan los textos antiguos, pero tenemos el otro tipo de compromiso, peor el significado. El objetivo es siempre ese. Después de lo cual nosotros, como decirlo, si como entre las 11 o 12 secuencias genéticas que tenemos dentro y que nadie puede explicar cómo surgieron y que de ellas determina que seamos sapiens. Son aquellas que dirigen el llamado proceso de encefalización, porque se desarrolló a una velocidad sorprendente, impensable en la naturaleza. Esto de acá obviamente dotó al hombre de la capacidad de tener un razonamiento autónomo y así por eso es claro que continuamos también por nuestra cuenta. Por lo menos es el hecho de conseguir la virtud y el conocimiento, es decir, tratar de entender cómo son las cosas, qué es lo que estamos haciendo, es decir, tratar de entender cuál podría ser nuestra verdadera historia, porque evidentemente la que nos contaron no se sostiene más. Así que más o menos esta es la reflexión. Sí, esta pregunta del público es inaudible. Los llama concretamente, habla de los gigantes, porque la cosa no es muy segura. Y cuando el capítulo 6 del Génesis está escrito que los hijos masculinos de los Elohim vieron que las mujeres adámicas estaban buenonas, se unieron a ellas y tuvieron muchos hijos, que tuvieron descendencia. Estos hijos fueron llamados los Giborim. Quiere decir hombres poderosos, hombres famosos, es decir, un mestizo. Y la cosa interesante es que en el capítulo 6 del Génesis, cuando se habla de Giborim, se dice que, bueno, que haya estudiado historia griega, lo que han estudiado mitología griega, sabe que son los héroes griegos, eran mestizos. Es decir, eran hijos de ellos y uno de nosotros. Una de ellos y uno de nosotros, ¿ok? Hércules, Gilgamesh, en lo que respecta en los relatos del Medio Oriente, es decir, eran todos mestizos. De estos mestizos mencionados acá, escuchan qué es lo que dice la Biblia. Estos son los famosos héroes de la antigüedad. Es decir, exactamente lo mismo que dicen los textos griegos. Los héroes de la antigüedad son los mestizos. Está acá escrito, está acá.
Y dice, había gigantes sobre la tierra en aquellos tiempos, e incluso después, cuando los hijos de los Elohim se unieron a las hijas de los hombres. Cuando los hijos de los Elohim se unían a las hijas de los hombres, en la tierra había gigantes. Acá no dice que estos gigantes eran los hijos de los Elohim, porque los hijos de estos son llamados Giborim, y la palabra en hebreo para gigantes es Nefilim. Peor, hay una parte que dice que es un error traducir Nefilim como gigante, que es lo que hicieron por el contrario los griegos, que tradujeron gigantes, porque dicen que acá cambian la vocalización y dicen que en realidad Nefilim significa abortos. Es decir, una parte de la exégesis judía dice que cuando se unían los Elohim con los Adán, practicaban los abortos selectivos, es decir, mataban a los fetos masculinos y hacían nacer principalmente a las femeninas. Y Nefilim, que se vocaliza diferente, significaría los abortos. Es decir, los que fueron hechos para nacer, los que quieren decir que eran capaces de hacer algún tipo de examen prenatal. Así es como sabían que el feto era masculino o femenino, y los fetos masculinos los abortaban porque dejaban con vida algunos. Ok, así como esta parte de acá podría significar gigante, aunque también podría no significar gigante. Después la Biblia sí habla de gigantes, los llama Anakim, Refaim, Samsunim, Fim. Y se dice que dormía, por ejemplo, en un pasaje dice, todavía se puede ver el lecho donde dormía uno de ellos, que mide 4 metros de largo por 2, Deuteronomio 3:11. Y en 2 pasajes de la Biblia dice que estos hombres tenían 6 dedos de largo. Y por esto, seguro de que el lector entendería que cuando está escrito tenía 24 dedos en total. No, no estoy equivocado el señor lector. 6 dedos por cada miembro. 6 por 4, 24. Es decir, que estos gigantes dormían en camas de 4 metros de largo por 2 de ancho y tenían 6 dedos en cada pie y 6 dedos en cada mano. Ok, que acá es diferente. Aparentemente se diferencia de los Elohim. Tanto es así que en las pocas veces que la Biblia habla de estos gigantes, se dice que combatían en las filas de los filisteos contra los israelitas. Es decir, que eran hostiles a los Elohim de Yahvé. Ok, así que esto es lo que dice la Biblia. ¿Se entendió? Ahora bien, hasta que un cierto punto veamos el Génesis 35, Elohim, que usa con el verbo singular cuando se quiere decir que el grupo de Elohim estaba trabajando juntos, coordinado. Así que este grupo de Elohim le dice a Jacob, levántate, ve a Betel y ahí establécete. Ahora bien, antes de entrar acá, estaba hablando afuera con Laura y Paola. Y ahora les digo a Laura y Paola, ustedes le tienen que ofrecer un vaso de jugo de naranja a ese, yo le digo, a ese Mauro Biglino que se encontraron afuera. Ustedes, como son personas educadas, no me van a decir qué es lo que están pensando de mí, pero van a decir, este es estúpido, se está hablando de sí mismo. Ahora yo mismo les digo, a ese Mauro Biglino que está allá, pero si yo soy mismo. Ahora escuchen esto. Elohim le dice a Jacob, construye en ese lugar un altar dedicado a él, que se te pareció cuando huías de la presencia de Esaú, o sea, Dios. Él en hebreo es Dios. Construir un altar a ese él, que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú. Pero ¿cómo es que Dios puede decir algo sobre sí mismo? Y acá en hebreo lo dice bien claro. El grupo de los Elohim dice, construyete un altar dedicado a ese. En hebreo está en singular. Ese él que se te pareció cuando huía de la presencia de Esaú. Es decir, el altar se lo tenés que hacer a ese de nosotros que se te apareció cuando escapabas. A ese le tienes que hacer un altar. Está clarísimo. Está clarísimo y él le tenés que hacer un altar ahí. Así que Jacob ve ahí y construye un altar y llamado a ese lugar el Betel, que quiere decir él de la casa de él, porque ahí Dios se le reveló a él cuando huía de la presencia de su hermano. Ahora bien, aunque acá dice se le reveló, se le apareció, tienen que saber que en hebreo está escrito se dejó ver. Sería como si le dijera a mi amigo hace 2 años que no te me apareces.
No, son 2 años que no haces ver. Esto es lo que se está escrito en el Antiguo Testamento. Y acá me tendría que haber parado porque les estoy dando una interpretación, una traducción, ¿eh? Así que me tendrían que haber dicho, así cumplamos el acuerdo del principio, pero bueno, el hebreo está escrito esto. Y bueno, acá lo dice claramente, ¿no? A ese de nosotros que... Pero lo mejor de Jacob es que después de eso Jacob hace una afirmación que si pensamos que se dirige a Dios. Ahora bien, Jacob hace esta promesa. Si el Elohim me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, me da pan para comer, ropa para vestirme, y si regreso en paz de la casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Elohim. Será mi Elohim, Génesis 28:20. Y esta piedra que es puesta como conmemoración será como una casa de todo lo que me dará. Y yo te voy a dar la 10ª parte, mi querido Elohim. Pero atención, si haces todas estas cosas por mí. Porque si no la haces, de acá te voy a dar el diezmo. Se lo doy al otro. Así que, como se le puede hacer a Dios esta clase de planteamiento, si vos haces estas cosas por mí, entonces te doy la 10ª parte. Eso quiere decir que si no la haces ni sueñes que te la voy a dar. Obviamente, porque como estos eran muchos, y como está escrito también varias veces en la Biblia, ellos a veces se iban, estos de acá, para irse con otros Elohim, por ejemplo el Elohim de los Moabitas, que se llamaba Quemos, era un Elohim al que le gustaban las fiestas sexuales, a las que invitaba a sus seguidores, tanto así como muchas veces los israelitas dejaban a Yahvé para irse con este. Porque claro, hacer el sexo es más lindo que ir a la guerra, desde el momento en que Yahvé en la Biblia debía definido como, es decir, un hombre de guerra. Y le encuentra traducido como hombre de guerra en la Biblia que tienen en sus casas, que sería la traducción correcta. En el Éxodo está escrito, Yahvé es un hombre de guerra, porque eso es así. Ahora bien, en otras cosas, repito, este de acá se dedicaba al sexo y Yahvé le decía a los seguidores, si ustedes me siguen para irse con uno de ellos, yo los asesino. Y los hacía. Lean la Biblia y lo van a encontrar. Cuando estos de acá abandonaban a Yahvé para irse a las fiestas sexuales del otro, Yahvé los mataba. No se andaba con sutilezas. Este de acá, de hecho, tenía un sobrenombre. O sea, Baal Peor. ¿Qué quiere decir Baal el Señor? El Señor de la disposición de los órganos sexuales. Peor significa eso último. Cuando la teología se apoderó de todo y transformó a Yahweh en el Dios espiritual, omnisciente y trascendente, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en el mundo, digámoslo así, del más allá, también identificó a la figura de sus enemigos, es decir, el diablo, ¿no? Bueno, en los nombres del diablo, ¿de dónde derivan? De los mismos nombres que tenían sus niveles o sus rivales concretos, estos Elohim concretos en la lucha cotidiana que liberaban. Baal Peor, en griego fue traducido como Baal Fegor, que después se transformó en Belcebú. Así que el nombre Belfegor para el diablo no es otra cosa que un invento derivado de la transcripción y posterior transformación del sobrenombre de uno de los Elohim. Baal Peor se transformó al final como Belcebú. Entonces, o sea, inventaron un dios, así que también tenía que inventar a los diablos. En la Biblia ni siquiera existe Satanás. Es decir, el concepto de Satanás entendido como el príncipe de los demonios no existe, y se los digo con total tranquilidad. No existe ni siquiera en el Antiguo Testamento. Satán no es otra cosa que la definición de una función a modo jurídica, es decir, del cargo de fiscal general, es decir, de acusador, de rival, que se ejerce pro tempore. Podía ser ejercida solamente por los hombres. Por ejemplo, hay un caso en el que Yahvé acaba de dar órdenes y dice ahora vas a ser de Satán contra de ahí, de Jacob. Es decir, hace de fiscal general contra él. Cuando finalizaba la necesidad, se cesaba la función. La teología agarró al Satán esa palabra y la convirtió como un príncipe espiritual, demonio de malignos. Y eso no es así. Lucifer es citado en el libro de Isaías. Cuando Isaías se burla de uno de los gobernantes babilónicos, que no se sabe bien si se trata de Nabucodonosor o Nabonido, y le dice, tú que creías en la estrella portadora de luz has caído como todos los demás. Y como estrella portadora de luz se dice Lucifero. Entonces de ahí sacaron la figura de un ángel malvado y después lo combinaron con Satanás.
para decir que fue el tentador de Eva. Y es Satanás, Lucifer, que es algo que la Biblia no menciona jamás, ninguna, nunca, ningún lado. La unificación entre ese que tentó a Eva y el diablo es uno de los muchos inventos de la teología. Lean la Biblia, por favor, no van a encontrar nada de eso en ningún lado. Esta combinación no la van a encontrar en ningún lado porque no está. Satanás como entidad, como individuo, no existe. Por eso me hacen reír esos que dicen que yo soy un satanista. ¿Pero de qué? Belfagor, ese es de ahí. Hubo otro que se llamaba Baal Zafur, que se transformó como Belzebú. Baal Zabuf significa señor de las moscas, según esta la forma de lectura, según otros puede significar señor del poder, pero que depende cómo se vocalice, pero eso no importa ahora. Baal Zafuf se transformó como Belzebú, Baal Peor se transformó como Balfagor. Así que todo está frente de nuestro, frente de nosotros, ¿entiendes? Está a simple vista. Puede ser que nadie me preguntó nada, yo sigo en la conferencia, no tengo problemas, yo por usted lo digo. No tienen preguntas. Alguien habla y hace la pregunta. Ah, bueno, perfecto. Lo iba a dejar así. Ahora bien, los Elohim eran claramente individuos que tenían conocimiento y tecnología, incomparables con las que tenían los pueblos a los que gobernaban. La Biblia no dice de dónde venían. No, no lo dice, así que sobre este tema hay que ser claro. Lo que sí la Biblia habla del Salmo 22, es decir, Salmo 24.1, que el jefe principal le pertenece a la tierra con todo lo que hay en ella, y el universo con todos sus habitantes, Salmos 24.1. Así que la Biblia hace una referencia o una diferencia entre la tierra y el universo de sus habitantes. Así que esto de acá es una declaración del hecho de que en el universo hay otros habitantes, ¿ok? Pero respuesta a esta pregunta tenemos que salir de la Biblia por un momento porque, repito, la Biblia no dice de dónde vienen los Elohim. No habla del lugar de origen de estos sujetos. Los pueblos de todos los continentes de la Tierra llaman a estos individuos los hijos de las estrellas. Es decir, dando a entender que vienen de otro lado. Llegaron acá y hicieron las cosas que después la Biblia sí cuenta. Es decir, que desde ese momento en adelante el relato, digamos, se unifica. Ahora, yo obviamente no tengo ninguna prueba, puedo decir que este sujeto viene de allá o de acá, no puedo, obviamente, pero yo hago de cuenta que, de lo que está escrito. Si hago de cuenta de que eso está escrito en la Biblia es verdad, entonces voy a probar a hacer de cuenta que es verdad también lo que está escrito en los otros textos antiguos, donde se dice que estos personajes vienen del otro lado. Algunos de estos textos sí dicen de qué parte del cielo vienen. Por ejemplo, en los Vedas se habla de uno de los lugares de llegada. En los Vedas se dice que el universo está poblado con 400.000 especies humanoides, de los cuales muchos vinieron aquí. Porque el efecto del planeta Tierra es un planeta que desde el punto de vista, digamos, de eventualidades científicas, experimentadores, inseminadores de vida, tiene características extraordinarias, basta con mirarlo, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo decirlo?, alberga una biodiversidad extraordinaria, así que para cualquier científico es un laboratorio fantástico. Ahora bien, muchas especies habrían llegado acá. Una de estas llegadas habría llegado desde la zona que es en sánscrito, es llamada como Rigashira, que significa cabeza de antílope, y que identifica una agrupación de estrellas que se encuentran, digamos, en la altura del hombro derecho de la constelación de Orión. Ya saben que Orión es el gigante cazador de Biosía, y así que él lleva el antílope que carga en su espalda, por la cual la cabeza cuelga en el hombro, y por eso la agrupación de estrellas de ahí se llama Migarcía, es decir, cabeza de antílope. En esa parte habría venido de ahí. Orión está compuesta, como saben, por 4 grandes estrellas, así que Betelgeuse, por cierto, esta estrella se llama Betelgeuse, la del hombro derecho, Betel, que en hebreo significa casa de él. En realidad en árabe sería el brazo del gigante. Así que este Betelgeuse, Bellatrix, Rigel y Sapia, y después Anital, Anilam y Miltaká, que son las estrellas de Orión. Así que en parte vendría de esa zona del cielo. Esto es lo que dicen los Vedas. Por lo cual, si nosotros hacemos de cuenta de que sea verdad, es que eso que dicen los textos antiguos, tenemos que decir que estos sujetos eran hijos de las estrellas, es decir, que llegaron acá
desde algún otro lugar, repito, no tengo ninguna prueba para sostener esta tesis, pero como sostengo que esa gente antigua no tenía tiempo para perder el tiempo, porque ahora agarramos la computadora y si no nos gusta, bueno, pero en aquella época escribir era muy costoso. Desde ese punto de vista, es decir, costaba mucho, pero no lo digo solamente en términos económicos financieros, ¿no? Quiero decir, significaba reparar personas después, con todo lo que implica. Así que obviamente esta gente de la antigüedad registraron cosas que eran realmente importantes para la humanidad. Eran importantes para la humanidad y por lo tanto lo tenían que escribir.